Hablemos del legado macroeconómico del gobierno y el despliegue que ha tenido el gobierno de Boric principalmente después del informe de política monetaria, ¿no? Sí. De la semana pasada. El miércoles pasado, cuando subió el IPOM, o sea, vámonos al miércoles pasado, que esto es un informe que se hace 4 veces al año, donde se hacen proyecciones y donde se analiza la economía por parte del Banco Central. A los que hemos cubierto esto harto tiempo, nos llamó la atención que súper rápidamente se subió un video del ministro de Hacienda, Nicolás Grau. El ministro lo mostraba en la oficina Teatino 120, esta oficina forrada en madera, pero con una cara de evidente satisfacción. Mirando a la cámara, 2 minutos, celebró el crecimiento de este 2025 y la convergencia de la inversión más acelerada, perdón, la convergencia de la inflación más acelerada de lo esperado a la meta. Citó el informe, pero con una narrativa clara. El país queda mejor que lo recibido en las variables claves. Vamos a entregar, dijo entre comillas, la posta en condiciones sustantivamente mejores. Problemas de déficit externo, trimestre a trimestre cayendo, no había impulso. El fondo, de alguna manera, tomó las conclusiones del Banco Central y las transformó en un relato de cómo se iba a entregar este gobierno. Una versión que, si uno lo mira totalmente en esteroide, después del comentario del presidente de la cena a la Sofofa, de que el país no se cae a pedazos. Ahora no se cae a pedazos, pero además lo dejamos muy bien armado. A medida que pasan los días y se va cerrando el 2025, algo mejor de lo esperado, el gobierno se ha desplegado para instalar este legado macroeconómico. Cercanos al presidente me comentaron que por supuesto no sería el único legado y que si le hubieran preguntado hace 4 años si este sería uno de los ejes del legado, no estaba dentro de ningún plan. Sin embargo, ahora ha tomado fuerza el concepto de normalización, que lo hemos escuchado muchísimo, y dentro de eso, un pasito más allá, este relato que dice que no solamente normalizaron, sino que dejaron en un buen pie, que es algo diferente. Acá hay un paréntesis interesante, porque hemos hablado harto de cómo está escribiendo este legado, y hay una campaña que se lanzó en marzo de este año, cuando se cumplieron 3 años, que puede dar luces de por dónde irá la construcción de ya el mega relato. Hago este paréntesis porque es más general, pero es bien interesante. Está alojada en gov.cl y se llama Chile Avanzando. Es un landing especial, donde dice que son más de 1000 medidas que ha tomado el gobierno en favor del país. Uno las puede buscar por mes del gobierno, tiene como una línea del tiempo, también por regiones, con rostros de chilenos que van comentando cada una de las medidas. Entonces, si uno se mete ahí, de alguna manera uno puede tener una idea de las cosas que se van a resaltar. Pero ahí está desde la deuda histórica de los profesores, la ley TEA, Papito Corazón, y bueno. Pero volvamos al relato económico, que es lo que nos convoca. Cercanos al presidente reconocen que esto, que pensaron que sería secundario, les está acomodando mucho en la última semana. Ahí los puntos a instalar son, primero, que esto no son proyecciones. Esto no es una promesa, sino que el 2025 ya muestra señales claras de recuperación. Segundo, que se va a dejar listo para el país un 2026 con un triple 3. Eso se nos va a repetir como concepto. El triple 3 es creciendo al 3%, con la inflación convergiendo al 3% y el déficit menor al 3%. O sea, en el fondo, en bandeja el gobierno de emergencia. Sí, menos mal que es menor al 3% el déficit. Ayer Mario Marcel dijo, es probable que durante buena parte del próximo año la inflación esté por debajo del 3%. Sí. Hasta eso llegó. Sí. El 3% es la meta del Banco Central. Y ahí te pidió que lo invitaras de nuevo. Sí. Que lo Pero le dije, entrevistara. esto queda grabado, ministro. Le dije, esto queda grabado, Mario, le dije. Y dijo, sí, pues. Bueno, ahí me invita de nuevo. ¿Ves tú? Pero ahí también se vio esta idea, en el fondo, la idea de que no solamente es bueno, sino que, o sea, no solamente es proyectivamente bueno, sino que es bastante bueno. Bueno, el exministro también estuvo acá y ha estado desplegado y dijo algunas frases como la que dices tú, pero además dijo que tuvimos que trabajar mucho 2022, 2023 para ver en 2024 un cierto punto de inflexión que ya en el fondo se materializó el 2025. ¿Se sostiene? O sea, digamos, ¿va a lograr este relato macroeconómico algún tipo digamos, de resonancia? ¿Va a aguantar a marzo, por decirlo así? Claro, aguanta la prueba de la evidencia, digamos. Mira, conversé con varios economistas de diferentes sectores y no va a ser tan fácil. A ver. Les voy a tratar de resumir los elementos que me dieron. En el fondo hay algunos que le conceden ciertos puntos y otros que no tanto. En general, se le concede al gobierno haber puesto un dique al gasto público post pandemia, el primer año.
Reconocen que se hizo un esfuerzo importante, especialmente para un gobierno que venía con enormes promesas sociales, que muchos creyeron que sería prácticamente imposible para los nuevos inquilinos de la moneda cortar el IFE, asumir la estrechez de las familias que ya no tenían retiro. O sea, eso fue bien titánico. Y le reconocen eso al ex ministro Marcel, por una parte, por su rigurosidad, pero también al presidente Boric, que le fue filtrando las presiones a Hacienda. Y no solo eso, que lo lograron sin una recesión. Porque una cosa, esta vez se puede hacer de, digamos, apretando tanto la economía que al final termina teniendo otros costos. Eso podría flotar, me dicen muchos, pero hasta ahí nomás el tema fiscal. O sea, bien el primer año, bien no haber entrado en recesión, pero primero, dicen que políticamente les habían dejado el presupuesto aprobado y amarrado, por lo tanto tampoco es que hubieran tenido tanto margen para salirse del presupuesto, o sea, cumplieron con tu deber cumple, como de alguna manera decir, y que de ahí en adelante las metas que ellos mismos se pusieron, se rompieron. Entonces, se preguntan, la pregunta es, ¿realmente esa disciplina fiscal del primer año fue impuesta o fue una opción? Me sorprendió que me mencionaron 3 veces una columna de la directora de presupuesto en el Mercurio el 10 de diciembre. Y volví a revisarla porque en ese minuto no me llamó tanto la atención, pero ahí ella hace un despliegue impresionante de lo que ella considera logros enormes de disciplina fiscal. Es bien maximalista y en general le rebatan esa columna. Primero, terminamos con menos ahorro en los fondos soberanos. El chanchito de Chile, que es el Fondo de Estabilización Económica y Social, el FES, con 2 para que no se nos confunda con el otro. FES. Partió el fondo en 2022 con 7.500 millones de dólares, hoy día están 3.800. Entonces, un chanchito le sacamos plata. Después, la deuda pública alcanzó su nivel más alto con un 41%, que todavía no está dentro de lo que este gobierno puso como un techo prudente. Sin embargo, es una deuda más alta desde que se mide de esta manera. Y además... Ahora, el gobierno te dicen, y en la DIPRES también te dicen, la menor aceleración de los últimos años, digamos. Tal. O sea, ha crecido, pero ha crecido más lento. Ha crecido más lento, pero sigue estando el fondo en un nivel que es ya más alto que de lo que el fondo se había visto antes. Ahí hay una discusión. ¿Es el ritmo o es el nivel? Claro. Por eso hay una discusión. Que es lo importante. Pero de alguna manera el fondo fiscalmente es difícil que flote, a pesar de que se le reconoce este primer año exitoso. Vamos por el crecimiento. Ahí también le conceden que el crecimiento fue menos malo de lo esperado. Incluso si hubiera podio del que más crece, el que menos crece, Boric ya no va a ser el gobierno con peor desempeño en la actividad desde que llegó la democracia. Si es que todo sigue como sigue hasta ahora, hasta hace unos meses era el peor, digamos, de todos los gobiernos en democracia, y hoy día superaría a Michelle Bachelet 2. Este es un podio que lo encabeza Frey, Elwin, Piñera 1, Lagos, Bachelet 1, Piñera 2 y finalmente Boric y Bachelet 2, que están en el fondo en último y penúltimo lugar ahí compitiendo. No es algo para celebrar, por supuesto, estar en ese lugar, pero no ser el último tiene un cierto valor. Sobre el crecimiento, varios me mencionaron un análisis que ya es bien socializado y que yo lo he escuchado varias veces acá, sobre todo en los columnistas después del Rat Pack, que este gobierno le hizo daño a la economía por la vía de someterlo a un proceso constitucional desbocado. Pero una vez que el país rechazó esa vía, tuvo la sabiduría de hacer recalculate, como Waze, recalculate, olvidarse lo refundacional y retomar el tema del crecimiento, la necesidad de atraer inversión y que en el fondo incluso abrazó la tesis de la permisología a tal punto que es uno de sus proyectos estrella aprobado. Entonces, si bien se autoinfligió daño, después recuperó algo las confianzas, pero el neto no es del todo bueno. Es decir, de no haber aplicado su programa de gobierno, ya sea por un portazo político, recordemos la reforma tributaria rechazada también, lo que parece un acierto haber por último recalculado, podría haber seguido una senda en ese sentido. Pero una cosa que le van a sacar en cara hasta el último día de gobierno es que este es el primer gobierno desde la vuelta a la democracia que no le toca una crisis externa fuerte. Entonces, no es lo mismo. O sea, cuando tú tienes una crisis externa, en el caso de Chile, que estamos como brazos abiertos, porque totalmente abiertos, nos pega fuerte, todos los demás gobiernos que tuvieron mejores crecimientos tuvieron crisis y shock fuerte. Recuerden que estuvo la crisis asiática y la de tequila que le tocó a Frey, la subprime que golpeó a Bachelet, el caso de Piñera tuvo la pandemia, el terremoto. Entonces a Boric se le dice... Sí, tuviste que heredar la pandemia, eso es cierto, heredó lo peor, digamos, de arreglar la pandemia financieramente, pero no tuvo, el mundo no ha tenido shock, ha tenido algunos conflictos geopolíticos, pero que a nosotros no nos han pegado
jamás al nivel que nos pegó la subprime, la crisis asiática. Y acuérdense, bueno, la Paula no se acuerda, pero fue bien terrible. Fue terrible, te lo podemos confirmar. Fue terrible. Y finalmente, para terminar, o sea, hay varias cosas que este gobierno podría usar y tendría derecho a usar. Por ejemplo, que la informalidad la pudo estancar. Ahí la respuesta es, pero dejaste el mercado laboral súper herido. También en el fondo hay otros que dicen, bueno, bajamos la inflación a 2 dígitos. Sí, pero esto es mérito principalmente del Banco Central, que ha generado, en el fondo, la certidumbre necesaria. También me salió, conversando con gente de la moneda, oye, pero mira, el IPSA ha rentado 130%. O sea, algo hemos hecho bien en términos de expectativas empresariales. Y ahí, bueno, sí, es cierto, pero hay dos cosas. Una, que al gobierno de Boric se tocó capitalizar la baja de la incertidumbre después del estallido de la pandemia. O sea, la base, digamos, rebotó del peor de los minutos. Y además, este último año el vuelo sería porque venía un cambio de ciclo, cosa que también se repite bastante. Así claro, que, y en eso sí tiene razón el gobierno entrante, no así en las decisiones de inversión de largo plazo, digamos, porque podrías haber asumido que iba a venir un gobierno, pero a 2 años antes no tomas decisiones según esa variable. Y la inversión, en eso tiene un punto el gobierno. Sí. Ahora, incluso la inversión de este año se podría semi-atribuir a alguna de la importación de bienes de capital, maquinaria, etcétera, sí se podría atribuir a... Claro, pensando que se van a reactivar proyectos, es verdad. Hay una parte que sí. Pero efectivamente deja un mejor número en términos de inversión, digamos. De inversión, sí, y eso es una buena base. Ahora el 3% también hay que tener cuidado, me dicen hartos, que no se instale el 3%, porque el 3% es el techo que puso el Banco Central. No es que vayamos a crecer un 3%. Y eso, sí, es de hecho el número máximo. El número máximo. Y eso es algo que le da un poco de temor al equipo cercano a CAS, que también llamé para preguntar un poco cómo estaban viendo esto lo del legado macroeconómico. Dicen que para ellos es peligroso que se instale un 3%, porque el fondo va a ser muy difícil superar esa expectativa. Y entonces todo el legado macroeconómico también tiene su mirada desde la vera al frente.